Bueno, buenos días. Hoy tenemos en nuestros desayunos inteligentes a Carmen Sánchez Alegría. Ella es médico de urgencias en el hospital desde hace casi más de 30 años. Bienvenida, Carmen. Buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal has descansado? Pues fíjate que he pasado la noche en urgencias, pero ahora estoy feliz de charlar contigo. Me estoy tomando mi cafecito. Eso, vamos a hacer un chinchín. Bien, estupendamente. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este desayuno después de tu jornada de trabajo durante toda la noche y poder charlar contigo hoy. Bueno, vamos a conocerte un poquito más. Cuéntanos dónde naciste y cómo ha sido tu infancia. Perdona, Carla, no escucho apenas. Me has dicho que dónde nací, en Eso Salamanca. es, en Salamanca. Cuéntanos cómo ha sido un poquito tu infancia. Pues mi infancia, con esa pregunta me viene a la mente la poesía aquella de mi infancia, son recuerdos de un patio de Sevilla, del genial Antonio Machado. Pues mi infancia son recuerdos de los jardines de Salamanca. Yo era una niña muy trasto, mi madre decía que era un trasto que daba guerra como por media docena de niños, porque no paraba de saltar de árbol en árbol y de estar todo el día descubriendo el mundo, pero desde la curiosidad de un niño arriesgado. O sea, yo daba mucha guerra por eso, porque no me paraba. Desde que me despertaba hasta que me acostaba, estaba todo el rato en movimiento. Era rápida, era como una metralleta. Me llamaban metralleta. Feliz. Yo recuerdo mi infancia feliz. Qué bueno. ¿Y recuerdas algún, no sé, algún momento especial, algún encuentro familiar, algo que se te haya quedado marcado? Recuerdo la primera vez que fui a ver los Reyes Magos. Fíjate que lo recuerdo y era muy pequeña porque sé que mi hermana nació unos meses después, con lo cual yo debía de tener más o menos un año y medio. Pero recuerdo nítidamente, iba en los brazos de mi padre, cogida así en sus hombros, y ahí me sentía yo como si fuera una princesa encima de los lomos de un elefante. Recuerdo las antorchas de los Reyes Magos, recuerdo que el viento en la noche aquella de Reyes, recuerdo la Plaza Mayor de Salamanca, que es una de las más bonitas del mundo, repleta de niños, repleta de juguetes, repleta de magia. Ese es mi primer recuerdo. Y conecté con aquella magia que me empeñé después de ver en cada momento, en cada instante. Y desde ese recuerdo, todo lo que quiero tener en mi libro de fotografías mental son recuerdos de esos de sorpresa, de momentos mágicos. Sigo recordando todas las cosas que quiero tener de mi infancia, son esos momentos. Qué bonito, qué bonito. Nos has ya puesto en un sueño, ya nada más despertar, ya tenemos un paraje de sueños. Es real, ¿eh? Me dicen, ¿cómo es posible que te puedas recordar de cosas, puedas tener en mente cosas de siendo tan niña? Pero es que eran momentos muy intensos. Entonces, de aquello me quedo con la seguridad de que en los brazos de mi padre no me podía pasar nada malo, con la seguridad de que desde arriba el mundo se ve estupendo, con sus majestades los reyes que se me antojaban con aquellas barbas seres como de otra galaxia y con la emoción de los regalos. Y es fácil conectar con esas imágenes, o sea, tú lo traes a la mente y lo puedes llevar después a cada recuerdo. Es sencillo. Qué bueno, qué bueno. Es verdad aquello que dicen, ¿no? Que el cerebro solo recuerda aquello que nos emociona, ¿no? Lo que no nos emociona pasa a un segundo plano. Bueno, cuéntanos a qué edad... Efectivamente. Sí, perdona, continúa. No, cuéntanos a qué edad. Cuéntanos a qué edad quieres ser tu médico, a qué edad te das cuenta de que quieres ser médico. Pues también muy temprano. Cuando lo cuento a veces no me creen, pero yo decidí ser médico a los 4 años. No es que yo soplara las velas de los 4 años y dijera quiero ser médico, sino que a los 4 años me operaron de anginas. Hace años se operaban a los niños así como quien corta las uñas. Era como una cosa habitual operar de las amígdalas. Y sé que tenía 4 años porque yo decidí ser médico en aquel contexto. Recuerdo que me llamaban la atención las vitrinas limpísimas, inmaculadas, repletas de instrumentos plateados, que yo no sabía muy bien qué eran ni para qué servían, pero que me llamaban mucho la atención. En mi familia no había ningún antecedente médico, con lo cual
decían, bueno, esta niña, me miraban así desde arriba y me decían, no digas tonterías. Y yo les miraba a ellos desde abajo y yo decía, reíros, reíros, ya veréis. Sé que tenía 4 años, sé que fue, yo creo que es lo único claro, claro, completamente claro que he tenido en toda mi vida. Y desde esos 4 años, pues toda mi forma de asomarme era para encontrarme cosas relacionadas con la medicina. Y créeme que las encontraba en todas partes. Tuve la suerte de inspirarme en aquellos médicos, aquellos primeros médicos que se acercaban a mí para mirarme la garganta o para explorarme los oídos. Y aquellos que me sonreían y aquellos que me trataban con cierto cariño, aquellos fueron mis grandes maestros, porque yo les miraba con admiración y yo decía, yo cuando sea médico quiero parecerme a vosotros. Y fueron mis primeros seres de inspiración. Qué bonito te comunicas, Carmen. Es que tengo los pelos de punta con cómo te expresas. Bueno, tómate un poquito de café, que yo me lo voy a tomar a tu salud. Toma. No, te lo digo en serio porque muchos profesionales, si no se dedican, pues eso, a un ambiente más de comunicación, ¿no? A veces es difícil conectar con las personas a ese nivel. Entonces, Jolín, es fenomenal que podamos compaginar tanto la pasión de una profesión como poderla expresar y que llegue, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Que yo recuerdo aquellos momentos, y fíjate que han pasado más de 50 años, pero es como si me hiciera una liposucción del alma. Es que los vivo con tanta intensidad que parece completamente que ahora mismo estoy charlando contigo desde mis 4 años. Qué bueno. Bueno, cuéntanos también cómo te apañaste para que a los 13 años te dejaran trabajar en un hospital. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, es que yo ya, cuando tienes muy claro algo, es como si el universo se confabulara para ir abriéndote el camino. Entonces yo recuerdo siempre por Reyes, siempre por mi cumpleaños, siempre por cualquier fiesta familiar. Entonces los regalos no eran, a los niños no eran tan llamativos, ni tan generosos, ni tan abundantes como ahora. Eran momentos que te lo tenías que ganar el regalo. Y yo recuerdo pedir, ya lo sabían, entonces yo pedía aquellos juguetes en los que había algún pequeño fonendo, o aunque hubiera un paquete de tiritas. A mí me regalaban un paquete de tiritas y yo era feliz. Y yo ya tenía mi ajuar más o menos de médico en juguete. Pero a los 13 años, fíjate que ahora es complicado, pero yo fui de hospital en hospital, pidiendo que por favor quería aprender. Entonces llegaba de voluntaria. Y obviamente en el hospital clínico me dijeron, ¿por qué no vienes cuando hayas cumplido 18, bonita? Y me dieron unas palmaditas en la espalda y me invitaron a marcharme. Pero cuando tienes la determinación y sobre todo tienes la capacidad perseverante de los niños, que luego la perdemos, pero un niño es muy perseverante. Recuerdo ir a un hospital de Salamanca, la Santísima Trinidad, recuerdo de ir a una clínica privada, fui a varios sitios. Y al final alguien me dijo, ¿por qué no pruebas en el hospital provincial? Y oye, dicho y hecho, yo llegué al provincial, que era sobre todo un hospital geriátrico, y me dijeron, sí, bonita, ven que nos hace falta. ¿Qué ocurre? Que mis padres no querían que fuera un hospital, por eso de evitar el contagio. Tenían mucho miedo a que me pudieran contagiar. En aquella época la tuberculosis era una enfermedad muy temida. Entonces mis padres se negaron en rotundo. ¿Y yo qué hacía? Yo ya estaba de vacaciones y yo salía de mi casa con una mochilita y el traje de baño y una toalla y me decían, ¿dónde vas? Y yo decía, voy a la piscina. ¿De dónde vienes? De la piscina. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que pasaron varias semanas y que yo estaba blanca, inmaculada, y mis padres dijeron, aquí pasa algo raro. Al final ya se enteraron de que estaba en el hospital y ya no pudieron dar marcha atrás, ya se lo tomaron a risa. Pero fíjate que aprendí tantas cosas que aquello lo recuerdo también como una especie de mini facultad, porque me enseñaron a poner inyecciones, me enseñaron a tomar la tensión. Para mí aquello era como descubrir cosas reales, de verdad ya me estaba acercando a la medicina que yo soñaba. Tuve que hacer muchas camas, limpiar a muchos enfermos, pero a mí que me dejaran simplemente sujetar una gasa a la hora de curar una herida, aquello para mí era casi como hacer un trasplante renal. Fue fantástico. Estuve desde finales de junio hasta mediados de septiembre yendo absolutamente todas las tardes y me encantó. Conecté con los abuelos, a que algunos acabaron siendo mis amigos y luego seguía yendo a verles. Incluso cuando algunos ya fallecían, yo
me entristecía, lo sentía como parte de la familia y aprendí muchas cosas en aquellos días y sigo siendo agradecida de aquellos momentos que me dejaron, además sentirme por primera vez médico y mayor y ponerme una Claro. bata que me prestaron, aquello no tiene precio. Claro, total. O sea, que has empezado desde muy jovencita y además desde muy abajo, ¿no? Porque muchas veces estudiamos teoría, pero Sí, sin la práctica nos quedamos un poco vacíos. sí, empecé de auxiliar, de auxiliar, de auxiliar, pero fue genial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces te sirvió esa experiencia para comenzar a pasar consulta, ¿no? Entre comillas, en el sofá de tu casa. Sí, yo pasaba consulta, además, fíjate, es verdad que las emociones se contagian y que cuando tú te crees las cosas, las personas que te rodean se las creen también. Entonces yo ya era médico y el único sitio, yo no tenía camilla, uy, me hubiera encantado tenerla, pero lo más parecido a una camilla era el tresillo que había en casa. Entonces cualquiera que se prestaba a que yo pudiera explorarle, yo le exploraba. Fíjate que no tenía bata, pero me ponía una especie de cofia a la que yo le había plantado aquí una cruz y me la ponía toda seria y les hablaba de usted a todos, siéntese, cuénteme, y les empezaba a explorar lo que yo había visto en el provincial, que era lo más parecido a una exploración médica. Recuerdo una tía mía que además a día de hoy sigue siendo una de mis más fervorosas pacientes y se cree todo lo que yo le digo. Recuerdo que fue con dolor abdominal, Ujú. todo el dolor abdominal, y yo le tuve y empecé a palparle, muy seria, y le palpo así y le digo, eso es el hígado. Y ella, que sabía mucho más que yo, me miró y me dijo, fíjate, hija, que yo pensaba que el hígado estaba aquí. Y yo dije, ahí me han pillado. Pero yo no pestañeé. Yo le dije, sí, 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 el hígado está aquí, pero como es muy grande, a ti te duele el hígado. No, lo decía con tanta seguridad que créeme que la gente se lo creía. Pero lo mejor de todo, y a día de hoy me sigue extrañando, es que mis remedios ayudaban a curar. No me preguntes cómo, pero ayudaban a curar. Obviamente yo no era consciente de las cosas farmacológicas que se podían recetar, pero les recetaba reposo, les recetaba calor, les recetaba, no me acuerdo ni siquiera qué cosa recetaba, pero sé que después les decía, ¿cómo estás? Ujú. Y sé que me decía, pues sabes que con lo que tú me dijiste estoy mucho mejor. Y yo feliz, Qué yo bueno, feliz. qué bueno. La profesión se lleva por dentro. Fíjate que ahí aprendí que cuando dices un diagnóstico lo tienes que decir con seguridad. Sí, Y esto lo sigo practicando y no porque lo aprendiera en la facultad, lo aprendí de aquellas trastadas de mi infancia. totalmente, claro. Bueno, ¿cuándo te colocas profesionalmente, por así decirlo, ya titulada y todo, tu primera bata por primera vez? ¿Y quién fue tu primera paciente de verdad? Mira, lo de colocarme la primera bata me viene a la mente el día que fui a comprarla. Comprarte una bata cuando llevas tantos años esperándolo es casi como subir al Everest. Es lo más parecido. El hecho de subir al Everest para un alpinista. Yo me fui a comprar mi primera bata a la Plaza Mayor en Salamanca, iba tan contenta, iba tan no sé cómo decirte, como subir un escalón. Y fui con una buena amiga y llegamos allí y entonces nos atendían muy amablemente y nos dijeron, ¿qué quieren? ¿Qué queréis, bonitas? Sí, Yo tenía 17 años y iba a empezar la carrera justamente al final de ese verano. Y obviamente necesitaba una bata blanca, que luego no utilicé hasta 3 años después. Pero fui a comprarla con mi amiga y nos tuteaban, claro. Y nosotros dijimos, una bata blanca. Recuerdo el dependiente que nos miró y me dijo, ¿es para ti? Digo, sí. Dice, ¿para qué es? ¿Para el mercado? Y ala, dije, no, es de medicina. totalmente. Es de medicina así como intentando marcar distancias, ¿no? Y recuerdo que dio una lección de humildad estupenda a la vida, porque el dependiente me miró y me dijo, no te preocupes, bonita, son las mismas batas, da igual que se las lleven para despachar en el mercado, que se las lleven al hospital. Y ahí me dio una lección de humildad la vida, que luego me siguió dando muchas, pero recuerdo esa primera compra de mi bata, yo dije, bueno, esta tiene que ser diferente. ¿Y qué Claro, conseguí?
¿cómo hice que fuera diferente? Porque firmé, hice que bordaran mi nombre, pero bordado de verdad. Sí. Lo mandé a un convento de monjas que bordaban a mano y bordaron aquí mi nombre en el bolsillo. Entonces eso fue una forma de decir la diferencia del resto. Esa bata para mí fue como un antes y un después. Y con esa bata fue con la que atendí, que tú me preguntabas, mi primer paciente. Mi primer paciente recuerdo que fue un bebé de 2, 3 meses, que yo apenas sabía ni cómo cogerlo en brazos, que tenía muchas cosas porque estaba realmente muy malito, que entonces donde yo estaba no había hospital, que el hospital más cercano estaba a casi 2 horas. Yo me las tuve que apañar. Recuerdo que cuando lo estaba explorando con todo mi amor, eso sí, pero con bastante poca pericia, recuerdo que yo pensé, este niño está malito, en realidad tendría que venir un médico. Y de repente me di así un golpe en la frente y dije, ¡hey, que el médico eres tú! Haz lo que puedas. Ese fue mi primer paciente. Y ahí es donde me di cuenta que todo lo que había aprendido en la facultad se quedaba muy corto. Y ahí volví a aprender otra gran lección de humildad. Y es que siempre tienes que estar aprendiendo. O sea, es que no puedes pararte. Claro. Ese fue mi primer paciente que recuerdo con mucho cariño, porque además fue capaz de mejorar. Pero reconozco que no fue sencillo los primeros minutos al menos. Claro, totalmente. También te encuentras con esa inseguridad de la primera vez, ¿no? Aunque tú ya tenías experiencia desde los 13 añitos, pero claro, te encuentras con esa inseguridad de repente, de decir, ¿realmente yo sé hacer, no? Bueno, cuéntanos dónde comienzas a ejercer la medicina y qué supuso eso para ti. Comienzo en un pueblecito de montaña, completamente aislado, como te decía, y ahí eso supuso, porque ahora ya tenemos que hacer un esfuerzo en ver cómo hemos mejorado en 30 años, hemos mejorado en todo, hemos mejorado en medios, ahora la medicina está universalizada de forma que da igual que el infarto te dé a la puerta de un hospital a que te dé a varios kilómetros, porque tenemos un helicóptero que te lleva en la primera hora y tienes una posibilidad estupenda de que te planten un stent y te salven la vida. Quiero decir que hemos mejorado mucho en ese tipo de cosas. En tratamientos hemos mejorado, hay que reconocer que hemos mejorado poco. En técnicas diagnósticas, pues tenemos muchas, pero a la hora de la verdad, las enfermedades crónicas siguen siendo igual de crónicas y la mejor medicina es la prevención. Con lo cual, enseguida me di cuenta de que todo lo que había aprendido se quedaba bastante corto. ¿Sabes qué ocurre? Que de tantas veces ir pensando en que yo quería ser médico, idealicé la medicina, como casi todas las cosas que tenemos en mente. Una cosa son las expectativas y luego otra cosa muy diferente es la realidad. Para mí, lo que había aprendido de que todo estaba basado en extender unas cuantas recetas y dar un par de palmaditas en la espalda, a mí eso no me parecía que tenía nada que ver con la sanación. Con lo cual, desde muy pronto, yo creo que con mi primer sueldo empecé a viajar. Y empecé a viajar a cualquier parte donde hubiera cualquier, cualquier pequeña teoría o cualquier pequeña práctica que me pudiera abrir un poco lo que es lo que yo había aprendido. Y yo me sentía como cuando tienes el abanico cerrado y tú lo miras y es un palo, no es más que un palo. Y vas abriendo poco a poco hasta convertirlo en un pai pai, que con lo cual ya puedes ver la cantidad de dibujos, la cantidad de tonos que tiene. Pues es una cosa parecida. Sales de la facultad con mucha teoría, con muy pocas prácticas, con muy pocas capacidades. Entonces vuelves, estás todos los días haciendo trabajos de humildad y trabajos de decir, esto se podría hacer mejor, sintiéndote muy corta, sobre todo cuando las enfermedades son muy serias, viendo que con la farmacología te quedas muy atrás de lo que tú quieres, y enseguida me di cuenta que cosa es recetar y otra cosa es sanar. Y para eso tuve que abrir, como te digo, abrir el abanico, abrir las expectativas y empezar a buscar en otras tierras, en otras medicinas y a complementar. Y bueno, nunca viene mal. Mi padre siempre decía que el saber no ocupa lugar, y qué razón tenía, no ocupa lugar en absoluto. Totalmente. Qué bonita la imagen esta del Pai Pai, que además involucra eso, la esfera completa, ¿no? Claro, claro. Vas abriendo poco a poco. Vamos,
te tengo que confesar que si soy realista, lo tengo en un cuarto. Yo sigo abriendo todos los días hasta conseguir dar la vuelta, pero de momento digamos que es así. Pero al menos, aunque sea así, ya vas viendo algo, porque Eso cuando es, es así no ves nada, es un palo. totalmente. Cuéntanos de toda la formación que has recibido como médico, que ya nos estabas comentando, que pues bueno, has seguido investigando, ¿no? Más técnicas y saberes. ¿Cuál es el verdadero concepto de sanación para ti? Fíjate que la sanación tiene más que ver con mirar al ser humano como un todo. Eh, no sé explicarlo, pero es como, no sé, es como si pasáramos de una fotografía a verlo en tridimensional. Cuando eres médico, exclusivamente médico, con la medicina basada en la evidencia que está tan de moda, pues es como si vieras al ser humano en plano. Ujú. Miras los antecedentes, miras los antecedentes personales, los familiares, si quieres las alergias, los síntomas, puedes hacer un montón de radiografías, resonancias, todo tipo de pruebas. Pero muchas de las enfermedades no están en el cuerpo. Muchas de las enfermedades tienen que ver con la mente, tienen que ver con las emociones, incluso si me apuras, por encima de las emociones, podemos llamarlo energía, podemos llamarlo alma, me da igual cómo lo llamemos, pero hay algo más allá. Entonces, mientras no veas al ser humano como algo completo, te vas a quedar muy corto. Eh, Claro. te puedo contar el caso concreto de una paciente que yo atendí en urgencias hace ya unos meses con infección de orina. Algo tan sencillo como prescribir unos antibióticos. Y me dijo, es que estoy cansada ya de tantas infecciones. Recuerdo que le dije, mire, si tiene usted más de 6 infecciones al año, sería muy bueno que la viera. No me hablé de urólogo, no me hablé de nefrólogo, estoy cansada, no hay manera, ya tengo que aprender a vivir con una infección tras... A mí aquello me hizo pensar, en urgencias no hay mucho tiempo para ir a buscar al alma, pero sí que hay, al menos me acuerdo que le comenté, ¿y desde cuándo le ocurre? Pues desde hace justamente 5 años. Y le invité a cerrar los ojos y le dije, vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar hondo y vamos a mirar dentro y vamos a pensar qué pasó hace 5 años que no había pasado antes y que nos está causando una infección tras otra. Fue mágico, fue mágico. Me encanta la palabra magia porque quiere decir que aparecen cosas que no sabes cómo han salido, ¿no? Como cuando sale la paloma de la chistera. La mujer se puso a llorar, pero eran unas lágrimas muy reparadoras. Y recuerdo que con los ojos cerrados, llorando de repente dijo, ya sé qué ocurre. Pero en cuestión de minutos, dice, sé que hace 5 años aborté y yo no estaba a favor de este aborto, pero ya no tenía ganas de tener más hijos y decidimos abortar. Y sé que ahora que lo estoy mirando desde este punto de vista, me doy cuenta de que cada vez que tengo relaciones me pillo una infección. Bueno, entonces le dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Trabaje usted ese sentimiento de culpa y vamos a ver qué ocurre con sus infecciones. ¿Quieres creer que se curó sin necesidad de antibióticos? Sí, sí, me lo creo, A me lo ese tipo de creo. cosas me refiero. Se nos olvida eso. Y por Total. ahí va la sanación que yo quiero buscar. Total, qué bonito y qué necesario, totalmente, porque al final el otro día también yo estaba, pues eso, tratando un tema, ¿no? Y claro, asemejándolo con la música, o en la música sí que vemos como la energía, ¿no? En ondas totalmente visibles. Y en esto que estaba yo tratando, me decían que tenía que ver los armónicos del síntoma. ¿Cuáles son los armónicos? Un síntoma puede tener algo biológico, Claro. claro que sí, pero eso biológico tiene también algo emocional y algo mental, trasciende. Los armónicos es como si tiras una ficha de dominó y llegas clac, 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 hasta la raíz, ¿no? Hasta la primera ficha. ¿Cuál es la verdadera raíz? Fantástico. Eso Sí, es, señor. eso es. Me Bueno, encanta lo que has dicho del dominó, porque solo ves la primera, pero es que detrás están todas, que es fantástico. Psicoterapia me parece una de las terapias más eficaces, con la mejor relación de que efectivamente lo único que puedo hacer es mejorar, no tiene efectos secundarios, y si te das cuenta, todos tenemos en la memoria alguna canción, alguna melodía que conecta con lo mejor de nosotros y que en ese momento se nos olvida todo. uh -huh. Hasta los enfermos con Alzheimer se ha demostrado
que con música que les recuerda su infancia o momentos emocionales, en ese momento los enfermos son capaces de conectar. Es genial, algo tan sencillo como eso y no tanto fármacos. Totalmente. Oye, que a veces también eso, los fármacos son necesarios, pero bueno, esa visión que aportas tú de mirar al paciente, ¿no? Como un paciente en 3 dimensiones, no solo la foto. En 3, yo diría en muchas más de 3, pero bueno, al menos no lo dejemos en plano. Y Eso. claro que los fármacos son necesarios. Yo siempre digo que los fármacos, cuando tienen un lugar donde ir a hacer efecto, son muy eficaces. ¿Qué ocurre? Que estamos medicalizando la vida, que a mí me enfada mucho cuando van las mamás y me dicen, dele algo a mi niña, a su niña de 7 años, dele algo para que duerma. Pero contigo estoy un cuento. O sea, ¿cómo vamos a dar fármacos a niños para que duerman? O dile algo a mi niño que está muy nervioso con los exámenes. O recétele algo a mi niña que está muy triste porque ha roto con su noviete. Sí, Eso es la vida. No podemos medicalizar la vida. efectivamente. Esos son los fármacos que a mí me fastidia mucho recetar. De hecho, no los receto. Claro, totalmente. Carmen, me estaba diciendo el Zoom que en 5 minutos se va a apagar, entonces voy a cortar, ¿vale? Para tener Un esto placer. No, no, voy a cortar para tener esto grabado, ¿vale? Y iniciamos otra sesión y hacemos otros 20 minutitos. Si quieres, no tengo inconveniente. Yo estoy a tu disposición toda la mañana. Pero si quieres, lo dejamos aquí. No hay problema. No, no, está estupendo. Es simplemente que el Zoom, como es gratuito, me dice, es que si quieres Sí, seguir, sí, sí. tienes que pagar. Entonces, como no Venga, tengo... nos despedimos. Ahora nos vemos. Ahora, hasta ahora. Bueno, cuéntanos en qué te has formado, además de formarte en medicina, que ya nos estabas adelantando, que has estado, pues eso, descubriendo otras técnicas. Cuéntanos en qué más te has formado. A ver, formación académica como tal, pues en MDR, en análisis transaccional, en inteligencia emocional, en integración del ciclo vital, hasta en gestión he tenido que formar. No me acuerdo ahora muy bien. Es que a mí los currículum, créeme, que los títulos y esas cosas no me interesan mucho. Me interesa más cuando lo integras, porque cuando estás en modo conferencia y el modo de decir, es como cuando vas a comprar libros y los compras por 1,5 metros aquí de color verde que me van bien con el salón. Pero bueno, en cualquier cosa, sí, en ese tipo de cosas de formaciones académicas, digamos que tengo ya una colección grande de diplomas y de títulos. No me interesan tanto como lo que puedo luego integrar en mi vida cotidiana, pero con los que de verdad he aprendido es con maestros que no te pueden dar un título, pero que te dan tanta sabiduría. Yo cuando veo a alguien sabio, que gracias a Dios he tenido la suerte de ir encontrando gente de verdad sabia, que son esos que pasan de puntillas por los lugares, que incluso de espaldas notas una presencia luminosa, aunque apenas hablen. Esas personas no te pueden dar ni títulos, ni te pueden dar diplomas, ni te pueden firmar que has hecho 300 horas de formación en nada. Pero con ellos una semana es un regalo del universo. Con eso son con las personas que de verdad he aprendido. Y sobre todo de la vida. O sea, yo siempre digo, la vida cuando tienes que aprender algo te da. Entonces, de la vida he aprendido humildad, he aprendido paciencia, he aprendido nunca perder esa capacidad de asombro. Pero de los grandes he aprendido meditación, pero no meditación como ahora que se llama mindfulness y está perfectamente arreglada y haces unos cuantos módulos en unas cuantas semanas, sino meditación de verdad en Birmania o en Camboya, con monjes que ni siquiera se llaman a sí mismos maestros, pero que son realmente maestros y que te enseñan. Yo cuando veo a esa gente sabia digo, me voy a pegar a ellos, a ver si por osmosis se me puede pasar algo. Esos son para mí, de verdad, ay, perdón, son de verdad los verdaderos aprendizajes. Porque más que aprender, hay una frase que me gusta y es que el conocimiento no tiene nada que ver con la sabiduría, y es verdad. Entonces yo, de esa gente que considero sabia, procuro seguir empapándome y procuro seguir
seguir, no sé cómo, porque la palabra aprender, digamos que es aprender, pero con el H intercalada, como en Eso decir, es. esto también lo quiero para mí y lo abrazo y lo integro y lo saboreo. Eso es, totalmente de acuerdo, claro que sí. ¿Tú por qué crees que pues estas disciplinas bueno, son un gran complemento, ¿no?, para la medicina tradicional, pero por qué crees que esta no está de acuerdo con ello, ¿no? ¿Cómo se gestiona la medicina tradicional con estas otras técnicas, como por ejemplo la meditación, la inteligencia emocional? Como que la rechaza un poco, ¿no? Mm, Mira, siempre me intento, cuando me preguntan de la polémica, siempre intento quedarme al margen de la polémica y te explico por qué. Porque los que están rotundamente convencidos de que no funcionan tienen la evidencia tan puesta en el no que efectivamente van a encontrar que no funciona. Ujú. Los que están tan convencidos que sí funcionan tienen la evidencia tan centrada en el sí y en el sí más rotundo que efectivamente sí funcionan. Hay una frase, creo que era de, no sé si era de Henry Ford, que decía, tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Pues en este caso, si lo pasamos a cualquier tipo de terapia, tanto si crees que funcionan como si no, estás en lo cierto. Pero ocurre también en medicina con el efecto placebo, que está Claro. perfectamente estudiado. Y ocurre también en medicina con incluso cómo tú recetas algo. Ya te decía al principio de de la conversación que yo aprendía de cuando tenía 4 o 5 años, iba al médico. Yo tuve la suerte de tener una infancia bastante fastidiosilla y enfermiza, con lo que iba mucho a muchos médicos, mi infancia y mi juventud. No sé si es que yo de forma inconsciente quería estar mala para ir al hospital a aprender, que a mí me parecía que cada consulta era un lugar donde aprender. Y sabes que también aprendí que cuando el médico no me miraba, cuando cogía lo que después supe que era un vademécum, pero yo Sí. con 6 7 8 años no sabía que ellos miraban en un libro rojo. Y yo les observaba y yo decía, no debe saber, no sabe nada, porque tiene que ir a mirarlo. Créeme que yo con 6 7 años, los médicos que iban a mirar al libro luego me recetaban y yo decía, esto a mí no me hace nada. Pero fíjate tú, 6 7 años. Entonces, la eficacia o no eficacia incluso de un fármaco perfectamente evidenciado y con una indicación 1A, que esa es la indicación más absoluta que hay, en la medicina real, estamos hablando en la medicina nuestra, para que nos entendamos, Sí. depende incluso de quién lo prescriba para que sea más o menos eficaz. Con lo cual, si para algo que está perfectamente estudiado, todo depende incluso de la cara que tiene el médico en el momento que lo prescribe, o la seguridad que tiene el médico en el momento que lo prescribe, o la confianza que tiene el paciente en ese momento en el médico, si algo tan eficaz como puede ser un fármaco completamente estudiado depende de pequeñas facetas incluso invisibles, imagínate una terapia complementaria. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando les recomiendo alguna que al menos tenemos la seguridad de que efectos secundarios no tienen y Claro. de ahí podemos empezar a mejorar. Y lo bueno es que compruebo todos los días que mejora. Fíjate, yo trabajé durante unos cuantos años en el 112. El 112, no sé cómo se llama en otras comunidades, pero es la UBI móvil que está preparada para ir justo al lugar del accidente, para Ujú. ir a recoger a los pacientes realmente que su vida corre peligro. Esa es la diferencia entre urgencias y emergencias. La UBI móvil va a las verdaderas emergencias. El paciente está en una UBI, aunque sea móvil, porque como su nombre indica es una ambulancia perfectamente preparada. Ahí yo llevaba a los pacientes monitorizados. Quiere decir, mientras estaba con ellos sabía todos sus niveles, todos sus valores, todas sus saturaciones. Créeme que cuando yo aplicaba en ese momento de emergencia, obviamente el paciente iba intubado y el paciente tenía en vena todo lo que dicen los libros de medicina de última generación que tienes que poner. Sí. Pero cuando el paciente estaba realmente muy malito, yo aplicaba las otras terapias que a mí me parecía que al menos daño no hacían. Era genial comprobar en ese momento que llevaba monitorizado cómo empezaban a mejorar sus saturaciones o cómo su corazón de repente que iba con unas arritmias muy complicadas, empezaban a entrar en ritmo sinusal. Qué bueno. Eso era tan fantástico que muchas veces yo misma, desde la sorpresa, tenía que hacer fotografías a los monitores
porque no, me parecía incluso, volvemos a la palabra magia, me parecía tan mágico que yo decía, no puede ser. Y los enfermeros que iban conmigo también, que conocían mi faceta de usar todas las terapias que pueden ayudar en ese momento al paciente a no morirse, me decían, vamos a fotografiar esto, porque si lo contamos, nadie se lo va a creer. Entonces, cuando ya lo has comprobado desde ahí, o sea, cuando hay alguien que me dice, yo en eso no creo, digo, pues estás en tu derecho de no creer. No gasto ni un minuto ni medio gramo de saliva en intentar convencerles de lo contrario. Cada uno, digamos que, pero con eso y con todo en la vida, cada uno se hace su historia dependiendo de los cromos que va recogiendo en el camino. Y en la medicina, pues hay tantos tipos de cromos que cada uno se hace su propio álbum. Claro, totalmente, es así. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero también he observado, pues eso, todo esto, ¿no? Y por qué a un paciente le funciona la medicina y a otro le funciona meditar. ¿Por qué? Si tienen lo mismo. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo he llegado a la conclusión de que depende del nivel frecuencial al que vive una persona. Ya estamos hablando no solo de energía, sino al nivel del cerebro, ¿no? Depende de en qué onda esté, le puede funcionar más una cosa o simplemente otra. Y a veces la misma persona está en un nivel con una onda diferente y le funciona el medicamento y en otras veces está con otra onda diferente y le funciona la meditación. Oye, ¿por qué no? Sí, es genial. Mira, has nombrado el cerebro y a mí es que el cerebro me apasiona y es una de mis perdiciones en el sentido de que podríamos estar días hablando del cerebro. Pero es que es verdad que ahí, incluso para los escépticos, podemos hacer un encefalograma y no tiene nada que ver ir vibrando en beta y vibrando en alfa y vibrando en teta y vibrando en gamma. No tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera a la hora de resolver un problema o de enfrentarnos a la vida cotidiana. Y sí que es verdad que los escépticos saben que cuando estás en beta puedes encontrar soluciones, pero desde beta que son muy limitaditas. Y el cuerpo para resetearse, para curarse, para sanarse, necesita al menos ir disminuyendo un poco esas velocidades y al menos entrar en alfa. Si no somos capaces de entender eso, no podemos convencernos de nada más. Es un tema que me apasiona y es un tema que si fuéramos conscientes de la importancia que tienen, aunque solamente fuera por puro egoísmo y pura salud, todos procuraríamos algún ratito al día al menos para decir, paro, inspiro y me calmo un poquito. Eso es genial hacerlo. Yo lo receto siempre y procuro practicarlo. Incluso he sido capaz de entrar en niveles de conciencia un poquito más allá de alfa, incluso yendo en la UBI móvil, porque por el bien de mis pacientes yo necesitaba ir calmada. Y he procurado practicarlo incluso en momentos de mucha emergencia. Y créeme que funciona. Qué bueno, qué positivo. Bueno, para no eternizarnos aquí hablando de estas cosas tan interesantes, vamos a cambiar un poco la conversación, vamos a girar a los viajes, porque sabemos que te gusta muchísimo viajar. ¿Dónde has viajado y para qué ibas a esos lugares? Cuéntanos, sobre todo, ¿qué te pasó en la selva amazónica? Que creo que tienes una anécdota. Sí, mira, la selva es un lugar increíble porque, porque es la cuna de todos los fármacos. O sea, allí es donde de verdad, ojalá aprendamos la importancia que tiene. Ellos lo llaman la Pachamama, que es la madre tierra, y ojalá aprendamos de verdad el respeto con la que ellos se caminan incluso por encima de los troncos. Es algo, a mí me apasiona. He ido bastantes veces, pero vamos, iría como quien dice, ¿dónde vas? Pues me voy unos días a la selva. Es un lugar con una sabiduría increíble, pero claro, tienes que abrir un poco el cerebro derecho y asomarte, no desde esta crítica nuestra de decir, fíjate qué atrasados van, que van en taparrabos. Yo tuve la suerte, te decía que cuando tienes que aprender humildad, la vida te da, y en uno de mis primeros viajes a la selva, iba en plan turista occidental, con su mochila, con su antimos, su cámara de vídeo, porque por aquí va un oso hormiguero y lo quiero grabar, por allí van las colpas de los loros, los quiero grabar, por aquí vienen los monos, iba un poco en ese plan. Y una de las personas que viajaba conmigo, una alemana, recuerdo, se hizo daño en un pie y a mí me salió la vena médico y entonces se lo inmovilicé perfectamente inmovilizado. Tenía un esguince de segundo o tercer grado, quiere decir que era serio.
y la tumbé en una tumbona allí en mitad de unos sitios encima de los árboles donde nos estábamos alojados. Pues desde un árbol a otro pusimos una tumbona muy cómoda, una hamaca, y la tumbé piernas en alto. No tenía escayola, pero me las apañé para con unas tablas rígidas inmovilizarle el pie y tampoco teníamos vendas, pero con unas sabanillas le preparé aquello estupendo. Y yo dije, qué bien lo he hecho, de estas cosas que dices, oye, pues no soy traumatóloga, pero chapó lo bien que lo he dejado. Y ella me miró y me dijo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y yo le dije, hay quieta al menos 6, 7 días. ¿Aquí quieta? Sí, sí, no puedes apoyar, no puedes caminar, esto es muy serio. Lo dije con la contundencia que dices las cosas cuando te sale la vena médico, Sí. este médico que dice, lo digo yo y basta, ¿no? Luego te das cuenta de que así no es la verdadera medicina, pero bueno, en aquel momento me salió la vena médico. Y ella se quedó inmovilizada, triste y llorando. Por la tarde recuerdo que llegó un jíbaro, de los que antaño reducían las cabezas, pero que ya no las reduce. Llegó un jíbaro efectivamente en taparrabos, que no hablaba poquito, pero se ve que lo habían llamado y cogió un poco de barro, cogió unas cuantas hierbas, no me preguntes qué cogió, pero empezó a escupir, empezó a hacer como una especie de oración, o lo que a mí me parecían una especie de ejaculatorias raras. Se tiró lo que yo había puesto, yo llevándome las manos a la cabeza, pero de esto que me pudo la curiosidad. Siempre digo que la curiosidad es algo que los niños tienen y que deberíamos no perderla, porque con la curiosidad a veces descubres cosas que si no, no descubrirías. Me tuve que parar a mí misma para decirle, oiga, pare usted que va a preparar ahí una buena, pero lo miré como algo folclórico y entonces lo observé. Retiró eso sí con muchísimo cariño. Todo lo que yo había puesto lo retiró con muchísimo cuidado y también con el mismo gran cuidado y con el mismo fervor, porque allí se hizo un silencio. Yo no sé que era el chamán de la tribu, ni sabía nada de chamanes en aquel momento, pero sé que la gente lo miraba con cierto, no sé, como dejándole espacio, como si fuera él de verdad el que supiera hacer las cosas. Se hizo un silencio, con lo cual sus jaculatorias se escuchaban aún más y seguía escupiendo y seguía cogiendo y puso alrededor del tobillo una especie de emplaste que a mí me parecía aquello que dije, bueno, ¿te quieres creer que en cuestión de minutos, créeme que yo me lo puedo creer porque lo vi, la inflamación disminuyó, el dolor desapareció, los signos serios que estaban allí desaparecieron todos? Es como si hubieran puesto un nuevo tobillo. Y lo mejor de todo es que la paciente pudo empezar a caminar. Yo no era capaz de creérmelo. Yo dije, y sí que dije, bueno, ya, pero esto en menos de media hora se ha fastidiado y yo tendré que volver a colocar. No tuve que colocar nada, nada. Entonces aquello a mí, ¿te acuerdas que hablábamos hace un ratito del Pai Pai? Sí. Aquello a mí me abrió y dije, yo quiero más de esto. Y entonces nos quedamos allí. Se supone que íbamos, las expediciones a la selva son 2, 3 días porque es incómodo, pero yo me quedé allí como casi un mes y pedí permiso son gente muy hospitalaria y dije, yo quiero aprender todo lo que pueda ser aprendible. Y claro, me dijeron, tienes que saber botánica, tienes que saber tantas cosas, que me supo tan a poco que por eso luego seguí yendo y seguí conociendo otras tribus que son fantásticas y que lo mejor de todo es que ellos lo hacen con una naturalidad increíble y tendríamos que acercarnos a aquellas sabidurías ancestrales con un poco más de respeto y con la mente un poco más abierta. Sí, por lo menos darle eso que decías antes, ¿no? De los niños, de investigar y bueno, pues interesarse por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos no tienen allí hospitales, entonces sí o sí se tienen que curar, entonces algo sabrán también para poder curarse y mejorar. Bueno, cuéntanos de todos los maestros. Fíjate que aprendí. Sí, Sí, perdona, dime. cuéntanos. Sí, te escucho, disculpa, es que me vienen tantas cosas, discúlpame, de todos los maestros. De todos los maestros que te has encontrado en el camino, ¿no? Como este, nos has contado que uno, bueno, me lo has contado a mí en privado, ¿no? Para que te pregunte ahora, que uno te dijo que meditar y medicina significaban lo mismo. ¿Qué Sí, monje te eso dijo? fue en Birmania. Eso fue hace 20 años
en unas cuevecitas, bueno, cuevecitas, en unas cuevas inmensas que hay en Birmania, llena de budas, que incluso hay una zona que para poder entrar a las últimas instancias tienes que rectar, en un sentido de decir, tengo que entrar desde la humildad y tengo que dejar atrás todas las mochilas, porque si no te quitas incluso literalmente las mochilas, el hueco es tan chiquito que no pasas. Y una vez allí es como llegar al útero de la tierra. Y hay un silencio que creas o no creas, tienes que creer que hay algo. Y sientes una energía que creas o no creas, la sientes. Es como decir, no creo en el frío, pero si estoy a 5 grados bajo cero, mi piel sí cree porque se queda erizada. Es una cosa parecida. Tiachu se llamaba. Recuerdo que le dije, y vosotros que estáis aquí en silencio, ¿cómo podéis aguantar sin moveros? Y me dijo, estamos meditando. Te estoy hablando de hace más de 20 años. Y le dije, y bueno, háblame un poco, ¿qué es eso? ¿Qué es callarse, es cerrar los ojos, es quedarse? Y me dijo, no, es escuchar tu corazón. Yo me quedé así. Y recuerdo que me dijo, dice, además, usted es médico, debería entender que medicina y meditar tienen la misma raíz. Y digo, pues sí, pues sí, eran las dos por mes, pero etimológicamente yo no sabía lo que querían decir. Luego lo indagué y efectivamente meditar y medicina significan lo mismo. Y es tomar las medidas adecuadas. Y entonces me pareció fantástico. A partir de ahí dije, bueno, pues si esto tiene que ver con la medicina, vamos a saber un poco más. Y es genial. O sea, yo cuando vienen los pacientes y me dicen, doctora, ¿esto qué puedo hacer? ¿Cómo decido esto? Yo siempre digo lo mismo. La respuesta está en ti. Cierra los ojos, respira y vete a tu corazón, conecta con tu corazón. Lo aprendí entonces y la verdad es que es algo tan sencillo que de puro sencillo, tan simple, parece que no tuviera fundamento. Tiene un fundamento increíble. Las mejores respuestas las tenemos siempre dentro. ¿Qué ocurre? Que tenemos tanto ruido fuera que no somos capaces ni de escucharnos. Ponemos a nuestra mente izquierda a hacer tanto ruido con que, fíjate qué tontería, esto no sirve para nada, que efectivamente nos vamos al grupo de que las cosas nos sirven. Cuando dejamos la sabiduría con la que todos nacemos, cuando la dejamos manifestarse, es genial las respuestas que encontramos. Y no tenemos ni siquiera ir a que nos las diga el mejor de los maestros. Cada persona lleva dentro su mejor maestro. Solo tenemos que dejar que ese maestro nos arrope y que ese maestro nos hable. Y para eso la única puerta de entrada es el silencio, no hay otra. Claro, claro, sí, así es. Bueno, para ir cerrando un poquito esta magnífica charla súper interesante, que yo me quedaría horas contigo hablando, es necesario preguntarte, es necesario preguntarte cómo te encuentras del COVID, porque tú lo has pasado, ¿verdad? Sí, lo pasé y fíjate que me vino muy bien. Lo que en un principio fue un estallido de decir ¿y por qué? Me vino bien primero para entender que los médicos no somos incontagiables, que los médicos nos contagiamos. Me vino bien para entender que la enfermedad del otro lado de la mesa cambia la perspectiva. Y me vino bien para entender que incluso en los momentos en los que parece que la vida te estuviera dando una patada en el trasero, en el fondo te está haciendo un regalo. Para mí ha habido un antes y un después, no me canso de decirlo. Eh, si supiera la cantidad de planes tan estupendos que yo tenía para ese mes de marzo, me parece que han pasado varios años y ha sido este último mes de marzo. Para marzo y para abril tenía unos planes geniales, incluso algunos llevaba bastantes meses esperando. Por eso cuando me vi inmovilizada y en casa y con todos los planes al traste, no me resultó sencillo aceptarlo. Pero en cuanto lo aceptas, la vida te cambia. Y cuando yo nunca había ejercido la medicina desde el salón de mi casa, incluso en pijama. Claro. Había podido contestar alguna llamada de personas o amigos o pacientes cercanos que me llamaban diciendo me duele la garganta, ¿qué puedo hacer? Pero comprobar que sin necesidad de fonendo, sin necesidad de bata blanca, sin apenas fuerzas, porque con la tos no podía hablar, pero sí que podía contestar a través de las redes sociales, podías contestar tanto, llegar tan lejos y sentirte tan útil que nunca había visto. Mira, hay una frase que me gustaba de niña, que siempre me gustó, de soñé que la vida era alegría y desperté y vi que la vida era servicio y luego serví y vi que el servicio era alegría. Pues esa la he comprendido ahora. Pero fíjate tú, desde niña diciéndola mentalmente y la he venido a comprender ahora, 50 años después,
Y es genial comprenderlo. Cuando sirves, de repente estás feliz, estás alegre, se te llenan los poros de gratitud, te entra una energía por esas vibraciones que tú contabas antes y que es tan fantástico comprobarlo, porque somos todos energía. Es como la música. Si tú abres la ventana, la música sale y llega. Pues el amor también sale y llega. Y cuando te concentras en ayudar a los otros, tu cuerpo se cura solo. No me preguntes cómo. Yo llegué a saturar a 90, eso es poquito. Mi corazón iba a 178, eso es bastante. Cuando dejé de prestar atención desde el susto y me concentré en ayudar a gente de todas partes del mundo que estaba tan o más asustada que yo, mi corazón se curó solo. Eso tienes que vivirlo para poder creerlo, porque lo cuentas así y dicen, bueno, ya será menos. Y yo digo, bueno, pues ya será menos. No discuto. Totalmente, claro. Hay un chiste que dice, ¿cómo era? ¿Quieres tener razón o ser feliz? Quiero tener razón, tienes razón. Y el otro, no, no, pero tú tienes razón, tú tienes razón. Bueno, no me acuerdo del chiste, pero vamos, que sí, que en el sentido de que o tenemos razón o somos felices. Uno se empeña en llevar la razón y a veces dice, pero si es que no hace falta. Es que no le vas a sacar de sus 13 y tampoco hace Claro, falta sacarle, ¿no? claro, claro. Cuando te quedas en el cerebro izquierdo siempre estás buscando la razón. Pero cuando dices, ¿y por qué? Yo siempre digo, no me enfado, pero no porque sea buena. Me dicen, qué buena es usted, doctora, que mis compañeros me dicen, qué paciencia tienes, no te enfadas. Y yo digo, pero es puro egoísmo, no es bondad, es puro egoísmo, es por el bien de mis glándulas suprarrenales, porque cuando me enfado las exprimo. Es verdad. Y luego me quedo todo el día con un malestar que es tan cansado que digo, "Ay, no me quiero cansar". Entonces, Claro. fíjate, hay veces que es verdad que las situaciones cotidianas, ni siquiera ejerciendo la medicina, en la vida cotidiana hay un montón de momentos que tú dices, ay, sacaría mi diablo interior, ese colorado que todos llevamos dentro. Pero luego me paro y yo misma digo, vamos a ver, ¿te merece la pena? No Mm, merece la pena en absoluto. Le doy la razón al otro y me quedo con la tranquilidad que es tan buena, tan curativa y tan que te facilita tanto las cosas. Cuando estás tranquilo, como que todo es más sencillo. Entonces lo hago por puro egoísmo, ¿eh? Porque cuando exprimo mis glándulas me quedo muy cansada. Entonces digo, total. quédense tranquilas ahí ustedes, que yo voy a hacer lo posible para no exprimirlas. Bueno, cuéntanos también porque eres muy activa en las redes sociales. Cuéntanos cómo empezaste, qué te preguntan tus seguidores, que por cierto tienes más de 20.000 seguidores. Madre mía. Sí, no sé, ya sabes qué ocurre, que también te sale un poco el ego y dices, Ujú, ay, porque cuando yo no era muy activa, ¿eh? Hay que reconocer que no tengo mucho tiempo para hacerlo y tenía Facebook porque me gusta, es como quien se asoma, Facebook es un poco como el lugar del cotilleo, ¿no? Como que te asomas al patio de vecinos y te encuentras con tus conocidos y dices, fíjate qué guapa está fulanita en la playa o qué bien le está sentando montar a caballo a tu amigo que hace 3 años que no ves. Facebook sí. es un poco eso y a mí me entretenía. Twitter lo usaba más bien poquito, pero precisamente fue en Twitter donde puse un mensaje del que necesite ayuda, pues soy médico de urgencias y no eres consciente de la fuerza que tienen las redes sociales, porque yo no sé si cuando puse el mensaje no sé si llegaba a 10 o 12 mil seguidores y en menos de una semana aquello se duplicó. Entonces, cuando tú entras y tener 100 te parecen ya muchos y ves y empiezas a seguir a gente que para ti te parece que son sabios y ves que tienen 10 12 mil, dices, madre mía, qué cantidad. Entonces, cuando tú ves que dices, "Oh, si tengo 25.000", te entra así como cuando te pones la bata blanca por primera vez. Pero luego te das cuenta que dices, pero si hoy tengo 25.300 y los mismos 300 que te siguen en un día, te dejan de seguir al día siguiente. Claro. Entonces dije, mira, si no puedo asomarme desde el mini yo este diciendo, ay, qué bien que tengo 25.000, 25.100, 25.300. Dices, mira, me asomo precisamente porque para mí Twitter es la forma que tengo de llegar a esas personas que necesitan disminuir un poco su angustia. Pero ya no miro los seguidores que tengo, porque te confieso, ahora que estamos tú y yo así charlando entre amigas, Ujú, que cuando por la mañana tenía, por ponerte un ejemplo, 25.424, sí.
y luego por la noche iba otra vez a mirar y tenía 25.410 y yo decía, ¡ay, estos 14 por qué se han ido! Y me fastidia. Claro. Entonces también, por el bien de mis glándulas suprarrenales, no sé los que tengo, no sé los que tengo. Oye, me encanta, me encanta. Además, eso, que los seguidores vamos a decir que son como la bata blanca, son los mismos para el mercado que para la consulta de medicina. Efectivamente, sí. Bueno, queremos terminar esta entrevista con amor y para eso nos gustaría saber quién vaticinó que ibas a conocer al amor de tu vida. Fíjate, eso fue hace ya muchos años, pues también buscando mejorar la capacidad de buscar otras terapias, me hablaron de que había un viaje a Cuba para conocer terapias alternativas. Más que alternativas, a mí me gusta la palabra complementaria. Y yo me apunté, pero aquello más que aprender era una especie de excursión para tomar mojitos y para bailar, tocar las maracas y un poco de jijiji, jajaja. Sí. Y yo me enfadé mucho porque dije, estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero en un viaje que es una tontería. Fíjate que no sé quién decía, la vida escribe con renglones torcidos, pero acaba siendo todo muy derecho. Yo me pasé la primera parte de aquel viaje muy enfadadísima, pero recuerdo un arquitecto de Barcelona que me dijo, pues ya que estamos aquí, hagamos un poco la excursión por nuestra cuenta. Venga, pues hagamos la excursión por nuestra cuenta. Y nos fuimos dando un paseo por La Habana Vieja. Y apareció un santero que se me quedó mirando. Y claro, así con cara de asombro me dijo, oh, usted va a vivir un gran amor, pero le separa un gran océano. Y a mí, yo le miré no con desdén, no con desdén porque no me gusta mirar a la gente con desdén, pero sí con incredulidad y sí con la sensación esa de, me recordó un poquito a las gitanas que están en la puerta de la Sí, Alhambra, ¿te acuerdas? sí, O en la Catedral de Granada, que te dicen, ven para acá, mi niña, que te voy a leer la Buenaventura. sí. Y entonces yo dije, mire, no, gracias, no quiero que me diga nada. Y dijo, dice, ríase, dice, usted se está riendo, pero se acordará de mí no tardando mucho. Yo regresé 3 semanas después, me propusieron un viaje a Perú, mi primer viaje a Perú. Y entonces yo dije, no, digo, acabo de venir de Cuba y ha sido una tontería, ya no quiero más viajes. Y me dijeron, mira, lo está organizando una doctora en antropología muy interesante, nos va a llevar por unas rutas muy interesantes, ¿por qué no te vienes? Y bueno, venga, la cosa ya cambia, vamos. Y me apunté. Y la primera semana fue parecido al de Cuba, con lo cual yo volví a revivir las mismas emociones de frustración, de tan lejos de casa para esta tontería. Sí. Pero recuerdo que llegué a Machu Picchu y fuera de los turistas, ahora ya es más difícil, pero en aquella época sí que podías encontrar algún lugar donde no hubiera turistas, donde no hubiera nadie. Y para mí fue como, no sé explicarlo, fue fantástico sentir que estaba yo sola por la tarde, al menos en la zona que yo estaba sola, y sentí como si la misma montaña se desprendiera y bajara y me abrazara, y fue un momento, otra vez volvemos a momentos mágicos, en los que yo visualicé toda mi vida sin proponérmelo y en los que hice un trabajo muy bonito conmigo misma en el sentir a mi niña interior que estaba allí, que disfrutaba, que me abrazaba, que me perdonaba. Fue fantástico. Y bajé nueva y dije, este es mi motivo para venir a Perú. Y justo después de ese encuentro conmigo misma y con la Pachamama y con la energía más fantástica, llegó un escritor que estaba presentando uno de sus últimos libros y que se puso a charlar con nosotros sobre la cosmovisión andina. Recuerdo que a mí el contenido de la cosmovisión no me interesaba mucho, pero la forma que tenía de cómo transmitir su entusiasmo a mí me enamoró. Yo me enamoré de su sabiduría y yo dije, jo, si pudiera charlar con esta persona 2 minutitos más, sería un regalo genial. Empezamos a charlar y a charlar y hasta hoy nos acabamos casando al poco tiempo. Fue genial. Además, fíjate, recuerdo que llegó sin conocerme de nada y recuerdo que me dijo, disculpe, ¿usted es médico? Y yo le dije, sí, pero ¿y usted por qué lo sabe? Por el color de su aura y por el movimiento de sus manos. Lleva Qué usted fuerte. la sanación en sus manos. Usted no puede ser otra cosa nada más que médico. Me pareció tan bonito que recuerdo que le dije, digo, es el piropo más bonito que me han dicho en toda mi vida. Y empezamos Total. a hablar y hablar y hablar y hasta hoy.
hasta hoy. Él Jolín. es uno de mis maestros. He tenido la suerte de que la vida me ha regalado gente estupenda y he tenido la suerte de que justamente mi marido es uno de mis mejores maestros. Y con él practico todos los días que la vida es sencilla, que la vida es un regalo, que estamos aquí de paso y que tenemos que estar agradeciendo cada minuto. Y cuando se me olvida, tengo la suerte de que está él ahí para decírmelo y para recordármelo. Yo no puedo sentirme más afortunada. Jolín, como para no enamorarte, a mí me dicen eso y le pido yo matrimonio directamente. ¡Qué bonito! Fíjate que cuando me sentía que estaba sintiéndome enamorada, fíjate, no sé si tienes tiempo para la última anécdota que Sí, te voy a claro, contar. claro. Yo no creía en el amor a primera vista. No. Me parecía una solemne tontería. Y pocos días antes de viajar a Perú, me habían regalado un libro de Brian Weiss que se titula Almas Gemelas, Sí. que yo había intentado leer y que dije, qué tontería. Y lo dejé por allí en un rinconcito del salón de mi casa, diciendo, esto es una tontería, esto lo ha escrito algún que está como tonto y que no sabe más que decir melindreces. Yo dije, estos son melindreces. Sí, Como cuando te comes un pestiño demasiado lleno de azúcar y que no eres capaz porque se te empalaga. sí. Fue una cosa parecida. Yo lo dejé por allí y dije, ¿qué tonterías escribe la gente? Fíjate tú nada menos que decir eso de Brian Weiss. Pero bueno, la ignorancia es atrevida. Y lo dejé por allí. Cuando conocí a Marino, que yo entonces me volví repleta de algo que yo nunca había vivido, ¿eh? Que era como el amor por todas mis venas. Ujú. Retomé el libro y dije, ay, ¿y esto qué es? No recordaba muy bien que lo había dejado a medias. Yo creo que no había pasado del tercer capítulo. Y Sí. me puse a leerlo. Qué bonito, qué bonito. Si están hablando de mí en cada hoja. Qué bonito, esta es la historia de mi vida. Y Qué cambió fuerte. completamente la visión. Efectivamente existe el amor a primera vista, efectivamente existen almas gemelas y efectivamente el universo te lleva de la mano y a veces incluso lo que es aparentemente una patada, pero te lleva y te empuja para algo que está ahí en ti y tenía que estar ahí. Yo no paro de dar gracias todos los días precisamente porque estaba ahí y porque tuve la suerte de encontrarlo. Oh, pues qué bonito, Carmen. Qué bonito final para esta charla. Te despido ya con esta preciosa historia y todo lo interesante que hemos charlado. Nada, decirte que ha sido un placer, que mil gracias por atendernos después de esa jornada de anoche de urgencias y que tienes una vida como vamos, para escribir unos cuantos libros con tantas historias. Eso me dice mi marido, eso me dice mi marido, que por qué no escribo. Todo llegará si es que tiene que llegar. No hay que forzar las cosas. Por muy rápido que quieras que vaya un embarazo, no, o sea, hay una frase que dice, 9 madres no gestan un bebé en un mes. Pues es Claro. una cosa parecida. Yo creo que cada cosa llega cuando tiene que llegar. Me ha encantado, como siempre, charlar contigo, Carla. ¿Sabes que tengo la impresión que nos conocemos de toda la vida? Pues sí, ahora que lo dices, así, hoy que nos hemos acercado un poquito más, sí, tengo... Además, me gustaría charlar ahora en Petit Comité, que no nos oye nadie, me gustaría continuar esta charla en otro momento, otro día, otro poquito más. Dale un abrazo grande a tu madre. Ahí va mi abrazo más apapachado. Y que los apus te bendigan. Pues muchísimas gracias, Carmen. Que tengas un bonito día y una feliz semana. Hasta Nos pronto. vemos. ¡Mua! Chao, gracias. Hasta luego.